Quiero darle gracias a Dios por la oportunidad que me da de compartir la palabra de Dios esta noche en la cápsula de esperanza. Y también quiero enviarle un saludo y unas bendiciones a todos los hermanos que se han conectado durante todo este tiempo a las plataformas de Casa de Oración Cristiana. Estamos seguros de que Dios ha bendecido nuestras vidas, su fidelidad se ha derramado sobre nuestras familias, sobre nuestras casas, y Él sigue haciendo la obra. En medio de este proceso difícil, Él sigue haciendo esa obra en nosotros, y por eso damos gracias. Esta noche me gustaría hablar sobre la ruta de la esperanza. Y el texto que voy a utilizar como base está en Marcos 5, capítulo 21. Me gustaría que por favor me acompañaran a leer la primera parte. Dice: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. Parece ser que Jairo había caído en cuenta de que la única persona que podía realmente transformar su situación era Jesús. En la casa de Jairo se estaba dando una situación difícil. Su hija de 12 años estaba agonizando. Su hija de 12 años estaba por perder la vida. Y todo era una situación complicada. Así a veces nosotros nos encontramos. Parece que el mundo se nos viniera encima. Parece que las situaciones fueran difíciles de resolver. Y a veces hay cosas que están agonizando en nuestra familia. Dice: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Jairo estaba seguro que el poder de Jesús podía salvar a su hija. Ahora me pregunto, ¿qué cosas pueden estar agonizando a nuestro alrededor? Tal vez está agonizando nuestra salud. Tal vez está agonizando nuestras relaciones interpersonales dentro de la familia, en el matrimonio, en el vecindario. Tal vez agoniza nuestra economía. Tal vez nuestras situaciones en que nosotros a veces nos sentíamos fuertes ahora están más débiles. Y cada vez están más débiles y están en una situación de agonía. Pero así como Jairo, nosotros debemos creer que Él, Jesús, es la fuente regeneradora de salud, de vida, de bienestar, de bendición. No debemos ir a otros lugares, no debemos enfocarnos a otras opciones de respuesta, sino en la respuesta de Jesús, en el poder de Jesús. Por eso Él dice: ve y pon tu mano. Si tú pones tu mano, si Jesús pone la mano en la situación donde nosotros estamos agonizando, si Jesús pone esa mano en esa situación difícil, casi de agonía, estamos seguros y debemos estar seguros. Por eso es la ruta de la esperanza, porque la ruta de la esperanza empieza con algo que se llama fe. La fe, yo lo llamo el combustible de la esperanza. Por eso Jairo fue hasta allá. Por eso Jairo caminó toda esa distancia. No importó que su hija estuviera en una situación, él no se quedó paralizado. Él fue a donde tenía que ir, a los pies de Jesús. Su actitud fue de adoración. Su actitud ante Jesús fue de rendición. Señor, solamente tú puedes hacer la obra en esta situación. Solamente tú puedes intervenir y cambiar el estatus, cambiar la realidad de lo que yo estoy viendo con mis ojos humanos. Solamente tú, Jesús, puedes y tienes el poder para transformar nuestras realidades. Y sigue diciendo el texto: fue pues con él. Jesús accedió, vio que Jairo estaba completamente rendido a él. Dice: y le seguía una gran multitud y le apretaban. Y aquí viene un episodio, porque en la ruta de la esperanza hay esperanza para todos. En la ruta de la esperanza hay esperanza para aquel que pidió, para aquel que estaba dentro de la planificación y el proceso de Jesús. Pero parece ser que hay un paréntesis, algo que Jesús tal vez no previó. Dice aquí el texto en Marcos 5:25: pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto.
En la ruta de la esperanza, Jesús no vio venir este acontecimiento. Él estaba siendo apretado por la multitud. Había mucha gente tratando de estar cerca de él. Y en medio de ese proceso que caminaba, una mujer que padecía, ella también tenía su proceso de agonía. Era un proceso de agonía que había tardado 12 años. Ese proceso de agonía tenía frustración interna, tenía un desaliento, no sé si usted haya padecido en algún momento una situación que haya pasado mucho tiempo y ahí está esa situación y ahí está esa situación y no cambia. Eso que produce en nosotros, produce cansancio emocional, produce esa sensación de frustración. ¿Esto cuándo va a cambiar? ¿Cuándo va a ser modificado? Pero dice que algo muy importante, esta mujer oyó hablar de Jesús. Cuando alguien escucha hablar de Jesús, algo en el corazón, algo en su mente, en su espíritu empieza a despertarse. Y es ese granito de mostaza, esa fe que despierta la esperanza. Y en la ruta de la esperanza, esta mujer escucha hablar de Jesús. Supongo que se apresura, trata de pasar, empieza a colarse entre las multitudes y su objetivo es llegar a donde está el maestro y tocar el borde de su manto. Y quiero destacar algo importante en este pasaje. El versículo 28 dice, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y yo me pregunto en esta noche, y le pregunto a usted, ¿qué nos estamos diciendo? ¿Cuál es el diálogo que tenemos dentro? Esta mujer tenía un diálogo de fe interno. Dependiendo del diálogo que nosotros tenemos a lo interno de nuestro corazón, así es la respuesta de nuestro cerebro, de nuestra mente, de nuestras actitudes. Porque las palabras internas también tienen poder. Lo que nos decimos a nosotros mismos de nuestra propia situación también tiene tanto poder como que si alguien nos dijera a nosotros. El diálogo interno nosotros debemos cuidarlo. Esta mujer estaba clara y empezaba a decirse, si yo tocare el borde de su manto. No digo si yo le agarro las manos, no dijo si yo le agarro el tobillo, solamente el borde. Ella estaba segura de que aún la ropa de Jesús estaba impregnada de su poder. Por eso fue con tanta fe, con tanta valentía, con tanta osadía, siendo mujer, teniendo un flujo de sangre, lo cual la hacía una mujer, diríamos, impura desde el punto de vista ritual. Ella fue hacia donde Jesús, su objetivo es ir a donde Jesús. Entonces, cuando nosotros tenemos esos padecimientos, cuando estamos en una prueba que tiene tiempo, que pasa tiempo, nosotros no debemos dirigirnos hacia otro lugar. Debemos hacer el mismo proceso insistente, persistente de la mujer del flujo de sangre. Y sigue diciendo, y enseguida, versículo 29, y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana del azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? En esta ruta de la esperanza, a Jesús fue testigo de un acto de fe que él ni siquiera pudo haber pensado. No lo tenía premeditado. El acto de fe de la mujer del flujo de sangre, que al tocar el borde de su manto, recibió la sanidad. Y fíjense que Jesús no pregunta quién me tocó el brazo, el cuerpo, no. ¿Quién tocó mi vestido? O sea, él tenía completa conciencia, obviamente por la palabra o el don de conocimiento que el Espíritu Santo le daba, esa revelación que el Espíritu Santo le daba, él entendió que poder había salido de él. Él entendió de que alguien con una fe inmensa, con una esperanza plena de que él podía actuar en su vida, había tocado su vestido. Él se detuvo. Fíjese que él está tratando de ir a la casa de Jairo, donde hay una niña de 12 años agonizando. Pero fue tan sorprendido, y muy pocas veces Jesús es sorprendido en los evangelios. Una de las veces donde fue sorprendido fue cuando la fe del centurión, fue impresionado por esa fe.
Pero otra de las veces, otra de las ocasiones donde fue sorprendido, no la vio venir, fue cuando la mujer del flujo de sangre extrajo de su poder y fue sana. Por eso él se queda y pregunta, a sus discípulos le dijeron, dice en el 31, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Yo me imagino a Jesús volteándose, mirando hacia acá, hacia allá, hacia atrás. ¿Quién fue? ¿Quién fue? Detuvo todo el proceso. Toda la multitud se paralizó porque él quería descubrir qué persona había tenido tanta fe en él, que había logrado que no conscientemente su poder hubiera salido para sanar. Y él le dijo, dice aquí, entonces la mujer, en el versículo 33, entonces la mujer temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Esa virtud que sale de Jesús, esa virtud y ese poder que sale de Jesús, tiene la capacidad de poder no solamente tocar el cuerpo, no solamente sanar lo material, sino también tiene el poder para transformar en lo espiritual, para salvar el alma, para hacer que nosotros podamos ser partícipes de esa salvación. Aquí hay una salud integral en la mujer del flujo de sangre. La salud no solamente de su cuerpo, sino de su alma. Tu fe, dice, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de ese azote. Cuando Jesús interviene poderosamente, ese Dios Hijo, ese Dios hecho hombre, actúa sobre nosotros podemos ser libres del azote. ¿Cuál es el azote que ahora estamos teniendo? ¿Cuál es el azote que estamos padeciendo? Nosotros en algún momento, tal vez cuando no conocíamos al Señor, aquellos que recibimos a Cristo en algún momento, teníamos muchos azotes, pero cuando Jesús vino a nuestras vidas, Él nos hizo libres de ese azote. Nos hizo ser transformados, una nueva criatura. Es esa regeneración de nuestro espíritu por el Espíritu Santo, es lo que hace a través de la fe. Pero ahora mismo podemos tener azotes en muchas cosas que tienen que ver con lo material, tal vez en lo espiritual no, tal vez en lo material, en lo familiar. ¿Cuál es el azote? El Señor nos puede hacer libres de ese azote a través de esa fe, en la ruta de la esperanza. Seguimos leyendo. Cerramos un poco el paréntesis de la mujer del flujo de sangre y Jesús inicia nuevamente el camino, la travesía en la ruta de la esperanza, en la ruta de Jairo. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Y quiero detenerme aquí porque a veces uno va caminando en la ruta de la esperanza y va poco a poco caminando, tal vez yendo a tientas en nuestra fe, tal vez yendo a tientas en esa esperanza. Hay un día que nos levantamos con mucha fe, con mucha esperanza, otro día tal vez no tanta. Pero ¿qué pasa cuando viene alguien o vienen algunas personas y nos traen malas noticias? Es clave, es estratégico, es importante saber con quiénes te vas a rodear, con quiénes vas a caminar en la ruta de la esperanza. En la ruta de la esperanza debemos evitar caminar con gente negativa, con gente criticona, con gente que solamente ve todo negativo, todo oscuro, todo está mal, todo se va a caer. No, porque ese diálogo, ahora un diálogo externo, ese diálogo va debilitando la fe y por ende hace que la esperanza sea más frágil. Entonces, se pueden imaginar, va caminando Jesús, va Jairo acaba de ser testigo de una manifestación poderosa de Dios. Ya Jairo está
inflado de esperanza, de fe. ¡Wow! Si lo hizo con la mujer del flujo de sangre, yo lo vi. Fue sanada en el trayecto que veníamos caminando hacia mi casa. Y cuando a veces uno está con más fe, viene algo o alguien que hace que nuestra fe sea probada. Y llegaron de la casa de Jairo. Y el reporte no era un reporte ficticio. Realmente la niña había muerto. Técnicamente o clínicamente había muerto. Y le dijeron, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Y esa pregunta se clavó tal vez en la mente de Jairo y quedó así. Tal vez él pudo pensar, sí, ¿para qué lo molesto si ya murió? ¿Para qué va a...? Pero me impresiona algo que hace Jesús. Es cuando nuestra fe se debilita, cuando nuestra fe va cayendo, Jesús, por medio del Espíritu Santo, interviene en nuestras vidas. Fíjese lo que dice el texto. Hace un contraste en el versículo 36. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y es en ese momento donde Jairo se siente levantado y fortalecido. No temas, cree solamente. No temas, cree solamente. Es la palabra de Jesús. Es el aliento de Jesús. Es ese momento en que Jesús pone su mano en nuestra mente, en nuestro corazón e interviene y transforma ese deseo o esa pequeña semillita y empieza a generar esa fe. Empieza a generar esa fe. Es en ese momento donde Jesús ve que a Jairo percibe que está teniendo una situación complicada, tal vez internamente por lo que acaba de escuchar. Es que Jesús interviene y dice, no temas. Y en esta noche quiero decirte, tú es que estás padeciendo, tú es que estás en una situación difícil, tú que estás tal vez en un momento de desesperación. Jesús te envía esta palabra a través de este mensaje. No temas. No temas, cree solamente, cree solamente, cree solamente. Aférrate a esa palabra de Jesús esta noche. Sigue diciendo, y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y fue tremendo esto, porque Jesús parece que estaba muy claro de que en un proceso de fe, la gente de fe es la que aporta a la solución. La gente de fe, la gente que realmente está creyendo en el Señor, es la que aporta a que el poder de Dios pueda manifestarse en nuestras vidas. Dice el texto, y vino a casa del principal, en el versículo 38, del principal de la sinagoga, y vio el alboroto, y vio a los que estaban, dice, y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Esta frase de Jesús me hace meditar sobre algo muy importante. Me hace pensar que la perspectiva de Dios y la perspectiva del hombre son totalmente diferentes. La perspectiva de Dios es completa, es plena, ve desde todos los ángulos, ve la realidad como verdaderamente es. Nuestra realidad, lo que nosotros vemos, ahora tenemos formatos tecnológicos de lo que es la visibilidad o los videos, y hablamos de videos en 4K, hablamos de videos en Full HD. Eso que nosotros consideramos que es wow, nítido, perfecto, eso es borroso. De hecho, es un reflejo borroso de la realidad. Nosotros podemos estar viendo una realidad, pero no es toda la realidad completa. El que ve toda la realidad completa realmente es Dios. Por eso cuando Jesús llega al lugar y todo el mundo está llorando y lamentándose, y tal vez había una algarabía en esa casa, un alboroto fuerte en esa casa, Jesús llega y dice, ¿por qué es tanto alboroto? ¿Por qué lloran? Si la niña no está muerta,
la niña duerme. Y ellos, dice el texto bíblico, dice, y se burlaban de él en el texto 40. Nosotros, cuando Dios nos habla a veces algunas cosas, nosotros a veces no las creemos del todo. Y esa sensación es muy humana, es normal. Es la misma sensación que tuvo tal vez Sara cuando Dios le dijo a Abraham, tu esposa Sara va a tener un bebé. Y ella se rió. Sé que Jesús, cuando dijo esto, la gente empezó a burlarse de él. Y decía, oye, tal vez decían, ¿qué le pasa? Él no sabe qué es lo que una persona muerta, piensa que nosotros estamos aquí dramatizando. Está loco. Y sigue diciendo el texto en ese versículo 40, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo, Talita Cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Él fue con la gente que realmente estaba comprometida con el propósito y el proceso. Él se rodeó de las personas que realmente querían ver la mano de Dios actuando. Y cuando él vio a la niña, él la vio realmente como estaba. La vio dormida. Porque Él es la resurrección y la vida. Él es el que regenera la vida. Y aunque clínicamente estaba muerta, Él en el ambiente, en su preconciencia ya estaba viva. Y la llamó, Talita Cumi. A ti te digo, niña, levántate. Y de esa forma, tal vez Jesús quiere hablarles a algunas situaciones nuestras que agonizaron y que algunas ya murieron. Y quiere decirnos esta noche que Él va a levantarnos, que Él va a levantar esa situación y va a darle vida, que Él va a resucitar las cosas que se murieron. Las cosas que se murieron en lo económico, las cosas que se murieron en lo matrimonial, en lo familiar. Las cosas que tal vez están agonizando en lo material y en lo espiritual, en nuestra salud. Él, cuando la voz de Dios sale, dice que esa palabra no vuelve a Él vacía, sino que cumple el propósito por el cual fue enviada. Y cuando Jesús emite esa orden, cuando Jesús emite esa palabra, dice, Talita, a ti te digo, niña, levántate. Nada puede detenerse ante una orden de Jesús. Por eso es que tenemos que ir a Él, porque es el único que puede hacer o puede llamar las cosas que no son como si fuesen. El acto creativo lo hace Jesús. El acto de poder a través de la palabra lo hace Jesús. Y es a Él donde tenemos que acudir, es a sus pies donde debemos ir. Toda la ruta de Jairo, toda la ruta de la esperanza inicia con un hombre postrado ante Jesús. Todo esto inicia ante un hombre postrado ante Jesús. Y dice, y termina el pasaje en el versículo 42. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Amigo, hermano, esta noche, en este momento, quiero presentar a Jesús como dador de vida, como dador de esperanza, como dador de esa nueva vida que puede brotar en nosotros. Amigo, si no has aceptado, no has recibido a Cristo en tu corazón, esta noche te invito a que en algún momento después de este mensaje puedas estar en tu cámara secreta, en tu habitación, tu lugar, y allí en silencio hables con Dios y le digas, Señor, quiero recibirte en mi corazón como único y suficiente Salvador. Salva mi alma, salva mi vida, así como restauraste la vida de esa niña, hazlo conmigo. Recíbeme como tu hijo, recíbeme como tu hija. Esto puedes hacerlo.
De seguro tu nombre esta noche será escrito en el libro de la vida. Jesús es la fuente de esperanza. Jesús es aquel que nos invita y nos dice esta noche: no temas, cree solamente. Amigo, hermano, quiero orar antes de concluir este mensaje, pedirle a Dios que si en algún momento has tenido una débil esperanza, tal vez un cansancio en la esperanza, quiero orar para que seas levantado. Quiero orar para que seas levantada. Padre, te doy gracias por este tiempo. Te pido, Dios Todopoderoso, que actúes poderosamente en cada uno de nosotros. Tómanos de la mano en esta ruta de la esperanza. Haz esa obra poderosa, así como hiciste con la mujer del flujo de sangre. La sanaste, la transformaste solamente con el poder que estaba en ti. Así como le diste esa fe y esa esperanza a Jairo para acudir a ti, Señor, que pudo ser testigo de 2 milagros y pudo confesar de que eres tú realmente el que tiene el poder para transformar nuestra realidad, quien ve completamente cómo son las cosas. Te pido, Dios, que tú nos ayudes a permanecer firmes en esa esperanza. Amén. Dios te bendiga, que pases un excelente tiempo en tu casa, con tu familia. Bendiciones.